Muchas gracias al doctor Castañón. Interesante, sin lugar a dudas, lo que escuchamos en esta exposición. Y bueno, también comentarles que las ciencias forenses están en grado de descubrir mucho de aquello que escapa al ojo humano. Su tecnología penetra en los secretos más recónditos de la naturaleza y de la conducta humana. Para los estudios del signo eucarístico de Tixla, se requiere la intervención de expertos en ciencias forenses. Para mostrarnos su tecnología, nos acompaña también el doctor Eduardo Sánchez Lazo, quien es médico cirujano de la Universidad Autónoma de México, es originario del Estado de México, tiene especialidad en medicina legal por la Universidad Autónoma del Estado de México, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, también es perito en Derecho Médico por la Universidad Autónoma de Morelos, tiene maestría en Salud Pública y Administración de Hospitales, investigador médico forense de la Asociación Internacional para la Paz AC, fue galardonado en el 2012 por la excelencia profesional con las Palmas de Oro. Este año también fue galardonado por el mérito profesional con el Sol de Oro. Actualmente, el doctor Eduardo Sánchez es perito tercero en discordia del Poder Judicial del Estado de México, médico legista del Departamento de Medicina Legal de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, profesor de Medicina Legal en la Facultad de Medicina de la UNAM, director de Investigación Médico Legal del Corporativo Médico Legal Networking and Forensics SADCB. Vamos a darle la bienvenida y a escuchar atentamente al doctor Eduardo Sánchez Lazo. Bienvenido. Muy amable. Muy buenas tardes. Mejor lo dejo así, no voy a hacer algo. Y agradezco a todos la atención que prestan a este momento. Quiero iniciar, pero antes de iniciar quisiera interactuar un poquito con ustedes y les voy a comentar algo muy interesante. Al día de hoy, doy gracias a Dios por la oportunidad de estar frente a todos ustedes, no solamente al público, a los medios televisivos, que me haya considerado el profesor Ricardo para realizar este tipo de investigaciones. Todos nos dedicamos a sobresalir en esta vida, nos dedicamos a hacer lo mejor de nosotros por llevar cierto camino en todo. Yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí, de los que nos observan, deben de estar igual que cuando yo inicié esta investigación. Yo creo en Dios toda la vida, mis padres son católicos y toda mi familia igual. Pero de ahí al grado de estar convencido que una hostia va a presentar sangre, es difícil. Ahora, ya presentó la sangre y que esa sangre viene de adentro hacia afuera, es otro. Y lo vamos a ir viendo. Y les comento esto con la única finalidad de que ustedes vayan viviendo cada una de las diapositivas como viví yo cada uno de estos momentos y cada una de las sorpresas en las que yo me iba encontrando a través de estos estudios. Esto es científico 100%. No estamos hablando de cualquier otra circunstancia. No estamos hablando de que yo creía en Dios y yo les voy a hacer creer que existe Dios. Esto es una investigación científico-pericial. Como todos saben, la ciencia pericial, la rama de la medicina legal, nos vamos a encontrar con diferentes teorías, diferentes hipótesis, y nosotros tenemos que encontrar cuál es la real. Este va a ser nuestro trabajo al día de hoy. Pasamos a la primera diapositiva, que soy yo mismo, les decía. Ok. Actualmente, todos nos dedicamos dentro del área de medicina legal, con el sistema tradicional o el nuevo sistema de justicia penal, a resguardar los indicios para saber si van a ser evidencia o no, y los relacionamos con los hechos. Un servidor, llevo un poco más de 10 años en el área de medicina legal y forense,
Y cada uno de los asuntos los tratamos de resguardar siempre a través de esto. Ay. Esto es una cadena de custodia. Para que yo pueda obtener las muestras que voy a analizar, es un eslabón de esa cadena. Al momento de que yo la recibo, la voy a pasar a otro departamento, ese es otro eslabón. Y así sucesivamente. Para que yo pueda garantizar el estado y la condición de esta evidencia o de este indicio, tengo que asegurarles a todos que esto que yo estoy observando debe de ser el mismo manejo para todos. Ahora, retiramos los 2 frascos que vamos a estudiar en este asunto. ¿Por qué 2 frascos si estamos hablando de una sola hostia? Aquí lo que vamos a estudiar va a ser una hostia testigo y una hostia problema. La hostia testigo va a ser una hostia consagrada sin mancha alguna. Y la otra, considerada como hostia problema, va a ser la hostia que está manchada con una sustancia rojiza. Y nosotros hasta este momento, hoy un servidor hasta este momento la estaba considerando como una mancha, porque a mí todavía no me consta de qué se trata esa mancha. El profesor Ricardo me decía, haga el estudio y a ver si es sangre. Cuando yo empiezo a realizar los estudios, primero observo esto. Este fragmento blanco que vemos aquí, al interior del frasco, es mi hostia consagrada. No tiene mancha alguna. Y quiero que vayan muy atentos con toda esta secuencia de fotografías para que vayan observando la diferencia que existe. A pesar de que las dos son manchas, a pesar de que las dos son hostias consagradas, una tiene una mancha y la otra no. Pero vamos a ver las condiciones en las que salen. Vemos la hostia cuando la hemos retirado y hacemos la medición de esta situación. Casi 1 centímetro. Lo que no pudimos obtener tanto de esta hostia, me decía el profesor Ricardo, cuando veíamos la hostia, le comentaba la posibilidad de poder extraer la mayor cantidad, le decía, deme la hostia para poderla estudiar y realizarle todos los estudios. Y me decía, no es posible, tenemos que sacar la menor cantidad, porque si no, no tenemos para que se pueda quedar a resguardo. Y es impresionante cómo podemos sacar provecho de una fracción mínima de este tipo de material en esta hostia problema o esta hostia testigo para poder ofrecerles lo que a continuación viene. Hacemos las primeras tinciones de hematoxilina y eosina, en la cual vamos a colocar la tinción sobre esta hostia y posteriormente la vamos a embalar para poder hacer el siguiente proceso de histopatología. Vean esta es nuestra hostia problema cuando yo la obtengo del frasco. Si vemos alguna diferencia es que estamos observando una coloración café sobre su superficie. La tratamos con todo el cuidado posible por la intensidad del asunto que trata, pero vamos a estudiarlo, ¿sí? Vamos a sacarla. Y hacemos una pequeña ampliación sobre esta. Y entonces observamos que nuestro tejido, bueno, hasta este momento todavía no es tejido, observamos cómo esta mancha está dispersa sobre esto. Y en ese momento ustedes no están presentes ahí conmigo, pero lo que sí vemos es la consistencia de esta hostia, a diferencia de la hostia testigo, de la hostia consagrada, pero que no está manchada de esa coloración rojiza. Hago la tinción entonces de esta hostia con la mancha rojiza, como lo hicimos con la anterior consagrada sin mancha, con hematoxilina y eosina. Hacemos su medición. Antes de llegar a esto, obtenemos esto. Vemos la misma muestra
problema a la que estamos llegando. Pero en este caso la estamos viendo en su medio lateral, no de manera frontal o posterior, una forma lateral. Y a diferencia de una hostia testigo que veíamos al inicio, en la cual únicamente se veía blanco por todos lados, en esta segunda ocasión veíamos que esta hostia testigo muestra características sobre su superficie, que es la mancha rojiza, pero vemos también cómo sobresale estas manchas igual de coloración rojiza oscura de un solo lado. Cuando esto hacemos la tinción, estas también nos marca positivo a hemoglobina. Estas también son sangre, al igual que esto. Cuando yo encuentro el primer resultado positivo a la primera técnica de histopatología que estamos realizando, yo me quedo, como están casi todos ustedes al ver la imagen. A ver. En realidad entonces, ok, sí, ya, es sangre. Lo empiezo a analizar, lo empiezo a pensar, lo empiezo a digerir yo mismo, porque yo estaba seguro que iba a salir negativo. Cuando de repente me doy cuenta de que mi primer resultado es positivo. Cuando me doy cuenta que en mi muestra tengo 3 fragmentos macroscópicos que estoy viendo a simple vista, que esto salen positivos a sangre también, eso me da un vuelco, me cambia completamente la idea de qué es lo que estoy viendo, qué es lo que voy a observar, qué voy a encontrar. Y entonces, yo también quisiera estar como ustedes en este momento, ya cámbiale para ver las siguientes imágenes, pero esto lleva un tiempo. Y entonces sucede esto, nosotros ya hicimos el embalaje de nuestra primera muestra, hacemos entonces el embalaje de la siguiente y vamos a colocarlos en estos recipientes para los médicos que se encuentran aquí, para las personas que nos estén observando, para realizar entonces nuestros estudios de histopatología. Vamos a pasar a deshidratar el tejido, vamos a pasar no a deshidratar el tejido, a deshidratar la muestra que estamos observando, y entonces vamos a seguir realizando los procedimientos de histopatología para poder obtener las laminillas. Los vamos a deshidratar, los vamos a centrifugar y les vamos a dar su baño de parafina. Y les decía desde un inicio, cada uno de estos procedimientos que vamos a realizar tiene que ser bajo un eslabón de nuestra cadena de custodia. Siempre que vayamos a tener contacto de nuestra evidencia, siempre debemos de tener un resguardo de quién me recibe, quién me entrega, para que yo tenga la seguridad de qué es lo que estoy realizando y cómo lo voy a observar. Veamos esto tan interesante. ¿Se acuerdan que en un inicio les había comentado que tenía 2 hostias? Una hostia testigo, que era una hostia consagrada, y una hostia problema, que en este caso era la mancha rojiza. ¿Ven esto? La estructura de esta hostia consagrada sin mancha perdió completamente su estructura física. Ya no es sólida como yo la observaba al momento de extraerla del frasco. Recordamos la imagen número 1, donde abría el frasco y veía el fragmento blanco al interior. Cuando lo mato a deshidratación, lo extraigo para meterlo en parafina. Veamos esto. ¿Ven la diferencia? Esta es mi hostia problema, mi hostia donde tengo mi tejido, la sangre que yo estoy observando. Y ha permanecido bajo su misma estructura. No se perdió. Si ustedes hubieran tenido la oportunidad de tocarla, seguía manteniéndose viva como si estuviera el primer contacto que tuve con ella. A diferencia de esta, donde ya perdió completamente toda su línea.
Hasta este momento, y antes de realizar las tinciones, les decía y les vuelvo a repetir, porque al día de hoy estoy agradecido con todos y con Dios principalmente por esta oportunidad de estar aquí. Hicimos la tipificación de sangre. La tipificación de sangre me sale AB. Yo no lo considero importante y lo anoto. Ya me había salido que era sangre. Ahora, ¿qué tipo de sangre? Bueno, ya sé que sí es sangre, ya sé que sí es tipo AB. ¿Qué sigue? Un investigador tiene que checar todas las posibilidades que hay. Y entonces, bueno, ya sabemos que si es esto, que si es lo otro. El siguiente vamos a ver qué tipo de tejido es o qué podemos observar. A simple vista no lo podemos determinar, vámonos más a fondo. Entonces ya entramos con patología, histopatología. Y al momento de que terminamos el estudio de patología o de histopatología, vámonos algo más adelante, porque tenemos que confirmar de dónde viene esta situación. Y entonces, por fin tenemos nuestros bloques para realizar nuestros estudios de microscopía. Vamos a hacer nuestras laminillas y llegamos a algo muy interesante, y lo que estamos todos aquí, que siempre nos va a crear. Todos creemos en Dios, o por lo menos quiero pensar que por eso estamos aquí. La medicina legal o medicina forense se ha caracterizado por el morbo. Si hay algún tipo de delito, todos quieren ir y quieren estar viendo, pero también sucede esa curiosidad de todos de saber cómo llegó la sangre a esa hostia en este caso. Por eso interviene medicina legal, por eso interviene la ciencia forense y por eso nos vamos a dar la tarea de investigarlo. Nosotros entonces vamos a observar 3 posibilidades. Una, que alguien haya colocado esa mancha de sangre en esa hostia. ¿Cómo lo hizo? Porque nadie lo vio, no sabemos, pero existe la posibilidad. Entonces vamos a observar que si yo coloco una muestra de líquido rojizo sobre la superficie de la hostia, ya vimos cómo es la hostia, ya vimos cómo se desmorona a través del líquido. Pensáramos, conservó su estructura física la hostia, pero entonces la sangre que yo estoy colocando va a pasar por todos y cada uno de los canales que existen. No existe método científico alguno en el cual yo pueda colocar una mancha de este tamaño con un gotero, con una aguja, con cualquier situación, y que de manera milimétrica yo pueda dejar únicamente un canal que está ingresando y los demás se respeten sobre su superficie. Si yo observo bajo todas las técnicas, entonces llego, la tercera idea, y sería la que llegamos, a la que llegó el suscrito, es que esta sangre proviene de adentro hacia afuera y se dispersa sobre su superficie, como en los casos cuando sangra una arteria, una vena del cuerpo humano y se dispersa sobre la piel del mismo. En este caso la piel sería el resto de la superficie de la hostia. Si yo observo la vista anterior de la hostia, observo esto. Si lo observo de manera lateral, sería esta superficie. Y esto es lo que yo estoy observando. Únicamente un punto en el que está saliendo, y lo veíamos en la imagen donde les decía cómo era posible que tuviera 2 pequeñas manchas de esa coloración en medio de la superficie de esa hostia. ¿Cuánto mide una hostia? Todos la hemos probado. Milésima de milímetro, porque ni siquiera es el grosor de 1 milímetro. Cuando lo vemos de una ampliación o lo vemos de manera microscópica, observamos el hilo que corresponde desde un punto hasta su base, y su base correspondería a esta situación. Es por eso que el suscrito llegó a la conclusión de que la sangre encontrada en la muestra analizada y de la cual se muestran las imágenes necesarias, tiene una dirección de adentro hacia afuera, tomando en consideración todo este grosor, la consistencia y condición y características macro
y microscópicas observadas en el presente estudio pericial. Tenemos las laminillas, ya hicimos la inclusión en parafina, ya lo sacamos, ya vimos los bloques, vamos a observar nuestras laminillas. Y entonces llegamos a esto. Alguien colocó la sangre ahí. Si alguien colocó la sangre ahí, ¿consideran ustedes la posibilidad de que nada más esté manchada una de sus paredes? Cuando yo observo la hostia, y que todos van a tener oportunidad de verla, eso espero que vayan a verla. La hostia se observa la sangre por delante y por atrás. Si nosotros nos vamos al estudio microscópico, entonces observamos únicamente una de sus caras. En esta no observamos, esta es nuestra hostia testigo, esta es nuestra hostia problema. Vemos la diferencia que existe entre una y otra. En este caso, no existe coloración rojiza porque no hay sangre. Es únicamente la estructura de la hostia, a diferencia de esta. Hasta este momento hemos llegado a la conclusión de que efectivamente se trata de sangre, que esa sangre es tipificidad AB, que sí corresponde a tejido. Posterior a esto realizamos el estudio de marcadores citoquímicos y a través de los marcadores citoquímicos encontramos que se trata de músculo. Y entonces llegamos a la conclusión de que si es músculo, tiene sangre y es tipificidad AB. ¿Y de dónde viene este músculo? Vamos a la siguiente prueba de inmunohistoquímica y entonces llegamos a la conclusión, bueno, un servidor no, mi equipo de trabajo, a que se trata de músculo cardíaco. No con tanta especificidad como lo hizo un profesor previamente, de decirme en tal lugar se encuentra este tejido. Pero sí sé en este momento que se trata de tejido de corazón, que se trata de sangre humana, que tiene una tipificidad que es el AB y por lo tanto llegamos a las conclusiones. En esta imagen mostramos los datos de inmunohistoquímica que nos muestran los resultados para músculo de corazón. Entonces, llegamos al final de la presentación. Y es importante tomar muchas cosas en consideración. Primero, y es algo que me gustaría decirles, que a partir de eso, a partir de que el suscrito llevó a cabo todas y cada una de estas investigaciones, siempre que me refería a Dios, elevaba mi mirada al cielo y pedía a Dios. Cuando me puse a pensar, y algo muy lindo que me dijo el profesor Castañón, millones de médicos existimos en la República Mexicana, millones de profesionistas científicos que saben no solamente lo que yo he aprendido, sino mucho más y que han sido mis maestros durante mucho tiempo. Pero Él tuvo a bien escogerme a mí por mandato de Dios y haber sido designado para estar aquí con ustedes, para que todos nos escuchen, para tener en mis manos una muestra de una hostia que hoy sé que sí sangra. Eso es algo que me llena de orgullo y que me compromete no solamente a investigar, sino a investigar y decirles la verdad tal cual son las cosas. Para el suscrito no existía, y les vuelvo a decir, no existía ningún motivo por el cual yo tuviera que engañarle, yo tuviera que decirle y tenerle que decir cada una de estas circunstancias. Cuando yo emito mis conclusiones, le menciono la muestra testigo, no tiene la presencia de sangre, mientras que la muestra problema es una muestra de hostia consagrada con la presencia de mancha rojiza sobre su superficie. Le llamamos muestra testigo y muestra problema porque así se denomina cada una de las muestras que nosotros tenemos en un laboratorio. La muestra testigo, como lo observamos todos,
Mostró pérdida de toda su estructura en forma inmediata, en cuanto estuvo en contacto con todos los reactivos de histopatología. Mientras que la muestra problema mostró mayor conservación al momento de colocar los reactivos de histopatología, además de sentir mayor resistencia a los cortes para cada uno de sus estudios correspondientes. La muestra en estudio, o bien denominada muestra problema, ofreció los siguientes resultados. Fue positivo a hemoxilina y eosina, que es histopatología. Hablando de inmunocitoquímica, positivo a técnica de mieloperoxidasa, así como a glucoforina A, que son las dos últimas imágenes que observamos. Y resultó a sangre humana positivo con grupo sanguíneo con tipicidad AB. Hasta este momento yo desconocía completamente qué coincidencia podría tener con el resto de las investigaciones, porque no me da mucho por leer, no me daba mucho por leer hasta ese momento. Cuando yo muestro esto, me dice el profesor, la tipificación de AB, primero es difícil de encontrar, como lo sabemos los médicos, sí. Segunda, es la misma tipificación que se encontró en la manta que hace un rato observábamos. Es algo que yo desconocía y algo que me impactó bastante cuando supe y empecé a ligar por qué venía cada una de estas situaciones. Cuando realizo el estudio de inmunocitoquímica, lo mismo llego a esa conclusión y es tejido muscular y es tejido cardíaco. ¿Y qué más? Para mí, científico investigador de poco tiempo, no me crea mayor problema. Cuando empiezo a ver las coincidencias que existen con otros estudios es cuando digo, caray, aquí ya está sucediendo otra situación que yo no estaba viendo. Y es cuando otra vez mi pensamiento empieza a revolcarse y empieza a pensar de mil formas para saber cómo sucede. Cuando observo, se realizan todas las pruebas, se lleva a los diferentes laboratorios, cada uno con sus cadenas de custodia, para poder observar cada cosa que estamos observando, para poder analizarla, para poder comprenderlo y poder alimentarme yo mismo de saber que es cierto lo que está pasando. Cada uno de esos momentos son distintos. Algo muy interesante, llegamos a conclusiones de histopatología. Nos fuimos más profundo y nos fuimos a inmunocitoquímica. Pero cuando llegamos a la prueba de ADN, donde yo le presumía y le decía al profesor, no importa profesor, aquí en México ya tenemos los avances necesarios para poder hacer el estudio de genética, de donde lo tenga, lo observamos. Y entonces me doy cuenta que no fue posible encontrar cada una de las cadenas poliméricas que yo le decía al profesor. Sí encontramos, o sea, se hace el análisis, tenemos sangre, se hace la amplificación y encontramos ADN, pero cuando queremos sacar la secuenciación, ya no aparece. ¿Por qué? No me lo pregunten, que no voy a saber responderles. ¿Hay ADN? Sí, se los confirmo, sí hay ADN. Saca la secuencia entonces para poder hacer el comparativo. Ya no puedo. Ya no sale. El estudio inmunológico manifiesta entonces que la sangre es de naturaleza humana y la prueba inmunocitoquímica o de inmunohistoquímica permite afirmar con toda objetividad y certeza que pertenece al grupo sanguíneo AB. Lo confirmamos en 2 ocasiones que el método de inmunocitoquímica nos permite observar que el tejido en estudio corresponde a tejido de corazón, tejido cardíaco. ¿Sí sienten esa emoción que yo siento y que trato de dárselas? Esa situación de que sí es sangre. Tipificación. Sí. Oye, es músculo. Oye, pero es de corazón.
Ahora, con todos los estudios, vámonos con el profesor Ricardo. Y cuando yo se lo empiezo a decir, él me empieza a decir, mire, esto, la tipificación AB es la misma que tenía Jesucristo. Cierto, profesor. Unos estudios previos mostraron que, me decía el profesor, unos estudios previos mostraron que Jesucristo sufrió y que fue lesionado en corazón. ¿Cómo es posible, o hasta el momento traté de investigar lo que sí y lo que no? Dio positivo a músculo de corazón, con sangre AB. No existe forma alguna científicamente probada hasta este momento, 2013, para poder incluir sangre de corazón reciente, viva, y que se mantenga en este estado vivo en una hostia de estas características. ¿Que alguien pueda sacar sangre de corazón? Sí. ¿Que alguien la pueda colocar? Sí. ¿Cuánto tiempo tarda esa hostia con ese tejido vivo? No más de 48 horas, y ya estoy exagerando demasiado. 60 minutos mi fórmula blanca y no voy a dar más. En este tejido pasaron 3 meses para que yo pudiera dar los resultados que estoy hablando ahorita. Y a los 3 meses pareciera como si el día de ayer o el día de hoy hubieran sido colocados esa mancha rojiza sobre la superficie de esa hostia. Es cuanto a mi intervención. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.